Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta nueva sesión del curso, del 11º curso de Fellows de Producar Solasi. Este módulo es un módulo de cardiopatía estructural, en donde tenemos el placer de contar con 4 o 5 expertos de alta jerarquía, que aparte son amigos, que nos van a enseñar cada uno el paso a paso de cada una de sus estructurales. Le voy a dar paso al doctor Daniel Berrocal, que me está acompañando en la moderación, y para que le presente al primer speaker. Por favor, Daniel. Muchas gracias, Leandro. Bueno, gracias a todos, bienvenidos a esta tan interesante sesión. Para mí es un placer presentar a Matías Stegmann, que nos va a hablar. Tiene una enorme experiencia. Matías es un opinion leader en TAVI y estructurales, así que él nos va a hablar sobre qué hay que mirar en la tomografía y qué mediciones tenemos que prestar atención. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Matías Stegmann. Yo soy cardiólogo intervencionista de adultos del Sanatorio Finoquieto y del Sanatorio Güemes, y hoy vamos a hablar de implante de la válvula aórtica, qué debo saber de la tomografía y las mediciones esenciales. Estos son mis conflictos de interés. Y desde el punto de vista conceptual, ustedes saben que la elección correcta del tamaño de una válvula o prótesis en el TAVI, así como también la elección del sitio de acceso, es de vital importancia. Y este punto ha permitido que nosotros podamos bajar la mortalidad del TAVI, pudiendo avanzar en poblaciones de cada vez menos riesgo, como es hoy en día la población de bajo riesgo. Esto es gracias, obviamente, a la tecnología, pero también a una mejoría de las mediciones y de la tomografía. Entonces, como objetivo de esta charla, vamos a definir qué es el anillo valvular aórtico y vamos a ver cómo lo medimos, vamos a describir las distintas modalidades de medición, vamos a ver cuál es el impacto clínico de una adecuada medición. También vamos a ver cómo guiamos el TAVI por la tomografía, cómo evaluamos los accesos periféricos y las perspectivas. Como ustedes saben, el anillo valvular aórtico, que es donde se va a hacer el deployment de nuestra válvula, es un anillo virtual que está formado por los puntos más basales de las 3 valvas. Esto es una cuestión teórica, y si lo vemos en un preparado anatómico no lo vamos a encontrar, porque, como yo ya les dije, esto es un punto virtual, es un anillo virtual que se reconstruye uniendo los puntos más basales de las 3 valvas. El doctor Nicolò Piazza, muy conocido en este ambiente y que además ha desarrollado toda una técnica de medición, ha publicado ya hace muchos años un trabajo donde evaluó la tomografía del anillo valvular de 164 pacientes y vio que tanto el anillo menor como el anillo mayor eran diferentes. No solo eran diferentes, sino que además el diámetro mayor era en general, en la mayoría de los pacientes, un 30% más ancho, o sea, más grande, que el diámetro menor. Es decir, que el anillo es típicamente no circular y es ovoide. Por lo tanto, es una estructura compleja que requiere de un método de medición que se interprete su forma elíptica. La medición de un solo diámetro en general lleva errores, por eso se mide en 3D. Esto era como lo hacíamos antes, cuando empezamos a hacer TAVI en el año 2008-2009. Fíjense, ya hace más de 12 años, hacíamos la medición con ecografía y veíamos cuál era este diámetro. Este diámetro es el diámetro menor habitualmente, porque es el que está cortando el esófago, de un eco transesofágico, y siempre hacíamos las mediciones y nos quedaban cortos. De hecho, fíjense, en lo que es el paralelismo de una tomografía y el eje paraesternal largo de un transesofágico, fíjense que no solo uno corta el eje corto, sino que a veces lo corta mal. Y esto se vio muy explícito en el primer partner, donde la tecnología de la válvula obviamente no era la misma, pero había, fíjense, la cantidad de leak paravalvular, 12%, 13%, 8%, 12%, a un año, moderado a severo, y acá realmente lo que impactaba mucho era que no se estaba midiendo adecuadamente con tomografía. Y obviamente esto impactaba en la mortalidad, los moderados a severos se morían mucho más que los que no tenían leak. Entonces, ¿cómo medimos el anillo valvular? El anillo valvular lo medimos situando un cursor en la tomografía que pase por los 3 puntos más basales de
del anillo valvular, o sea, de las 3 valvas, y generamos una medición en un eje doble oblicuo axial, o sea, generado por las 2 oblicuas, tanto por la oblicuo coronal como por la sagital, donde podemos ver la forma circunferencial del anillo. Y después, en esa forma, una vez que la diagramamos bien, podemos medir el diámetro mayor, el diámetro menor, del diámetro mínimo y máximo podemos sacar el diámetro promedio, que es diámetro mínimo más máximo sobre 2. Podemos sacar el perímetro, que es todo lo que mide esa circunferencia. También podemos sacar el diámetro derivado del perímetro, haciendo perímetro sobre pi. También podemos sacar el área, y también podemos sacar el diámetro derivado del área, que es 2 por pi del área, 2 por raíz cuadrada del área sobre el pi. Todo esto nos da un montón de información que nos va a decir qué tipo de válvula usar. A su vez, las mediciones del anillo son dinámicas, porque ustedes saben que en sístole el anillo es más grande que en diástole. Entonces, cuando lo vamos a medir, tenemos que medirlo en sístole, porque es donde va a haber más expresión de diámetro. Fíjense en este mismo paciente, tanto en sístole como en diástole, la medición varía de 72 a 74 de perímetro, y esto modifica enormemente la elección del tipo de válvula. Esto es un ejemplo de medición incorrecta. Fíjense en este caso el cursor está pasando muy por el tracto de salida del ventrículo izquierdo y no tocando los puntos más basales de las 3 valvas. En este caso lo mismo, pero fíjense que ahí está un poco más arriba, o sea, se fue el cursor para arriba y están metiendo acá el seno coronariano derecho, con lo cual tampoco es una medición exacta. Y esto es otro punto importante donde vemos que hay variabilidad entre oblicuas. Nunca debemos medir el anillo valvular en alguna de las 2 oblicuas. Esta es la coronal y esta es la sagital, porque esto es lo mismo que medir un diámetro mayor y un diámetro menor. Es bien en 3 dimensiones. Otra medición importante son las de los senos coronarios. Fíjense que acá lo que hay que hacer es ir con el cursor hacia arriba, hacia el diámetro más grande del seno coronario, y a continuación hacer una medición de la longitud desde, por ejemplo, en este caso, el intercomisural del derecho y el izquierdo hacia el seno coronario izquierdo, el intercomisural del izquierdo y el derecho hacia el seno de Valsalva no coronariano, y lo mismo del otro lado. El promedio de esto nos va a dar un promedio del ancho de los senos coronarios, y esto es importante para prevenir oclusiones coronarias, sobre todo en anatomías pequeñas. Otra medición muy importante es la medición de la altura. La medición de la altura se hace pasando del anillo valvular, o sea, donde está el eje del anillo valvular, viendo en forma perpendicular la altura que da la coronaria derecha y a la coronaria izquierda. La coronaria izquierda sale para abajo, la coronaria derecha sale para arriba. Otra medición importante, sobre todo para ver los diámetros de predilatación, postdilatación y del uso de válvula balón expandible, son los diámetros de la unión sinotubular. Esto es muy importante y lo tenemos que tener en cuenta antes del procedimiento. Después, de acuerdo a todas estas mediciones, vamos a elegir una prótesis que sea la más acorde según todas estas dimensiones que medimos. La elección del ángulo de implante es importante. Esto, ¿por qué es importante? Porque, bueno, hay algunos implantadores que implantan las válvulas en la visión de 3 cast view, y esto se puede calcular tanto en Osirix, Oros o en programas automáticos como ProSci o Trimension. Y lo que se hace es poner los 3 puntos del no coronariano derecho e izquierdo, y después hacer una reconstrucción de rendering de ese anillo valvular aórtico y posicionar los 3 puntos en forma perpendicular, sabiendo que el del centro es el derecho, el de acá es el izquierdo y este es el no coronariano. Y aquí abajo podemos ver la visualización del arco de hemodinamia para hacer un implante en TriCast View. También sabemos que es importante, y ahora cada vez está más en boga, el implante de CAS Overlap. Y esto también lo hacemos con la tomografía, sobre todo con este programa que se llama ProSize, y también lo podemos hacer con el Trimension. Fíjense cómo una vez que uno diagrama el anillo valvular aórtico, puede venir y ver aquí abajo en qué proyección va a ser donde esté el derecho y el izquierdo superpuestos. Fíjense cómo acá podemos ir rotando, ¿sí? Y vamos a ir superponiendo el derecho y el izquierdo, y va a quedar aquí abajo la posición donde vamos a tener que implantar en CAS Overlap. También hay otras formas con otro software, pero etcétera, es un poco más
de lo mismo. Lo que sí es importante la tomografía es para evaluar los accesos vasculares. Y fíjense que los accesos vasculares siguen siendo un problema y sigue habiendo mortalidad por complicaciones vasculares. Entonces tenemos que ser muy, muy obsesivos en la selección de los pacientes y cómo vamos a evaluar el acceso vascular. Entonces, como objetivos para el análisis vascular debemos hacer un análisis general de los accesos, el análisis del rendering de volumen, el análisis longitudinal, femoral, subclavio o otros, y el análisis para la punción y el uso del cierre. Lo que primero hago yo para evaluar un acceso transfemoral o subclavio, hago un paneo general de la tomografía. Yo veo en general cómo va la tomografía y ahí tengo una idea de si hay calcio en la aorta ascendente, si no hay calcio en la aorta ascendente, etc. Y además veo cómo está la aorta descendente y cómo está el eje ilíaco y femoral. Eso es extremadamente importante, lo voy a adelantar. Fíjense, vemos muy bien ahí cómo están los accesos y hacemos un paneo general. A continuación hacemos un rendering de volumen donde podemos ver qué tortuosidades hay, dónde está el sitio de punción, si está por arriba o por debajo de la cabeza femoral, y si esto va a ser apto, posible o más fácil o puede anticipar alguna complicación de la punción y el cierre. Luego hago un análisis longitudinal del vaso, donde reconstruyo el vaso en su totalidad y hago una medición punto por punto de la longitud de cada uno de los segmentos que me da la impresión de que puedo tener complicaciones. Si veo que puede haber algún diámetro chico, me voy a la subclavia y también hago lo mismo, un eje longitudinal. Hay programas automáticos como es el Trimension que lo hacen automáticamente, pero a mi parecer ustedes tienen que aprender primero a medirlo en su casa y con la computadora. Por último, hay que hacer un análisis para la punción del cierre, donde uno tiene que ser muy obsesivo con ver en la cabeza femoral qué lugares hay para punzar, si hay calcio en la cara anterior, si hay calcio en la cara posterior. ¿Para qué? Para poder hacer una punción con menos complicaciones. Bueno, yo tenía 10 minutos para mostrarles un tema súper extenso. Me parece que con esto finalizamos para no aburrir. Y creo que estas son las primeras pantallazos que uno tiene que tener de las mediciones de la TAVI para que no falten nada. Muchas gracias. Bueno, excelente, Matías, muchísimas gracias. La verdad, una revisión fantástica de cómo usar la tomografía. Vamos a pasar a la siguiente charla y después hacemos una breve discusión sobre la parte aórtica. La siguiente charla, como ustedes saben, las charlas están pregrabadas para evitar cualquier inconveniente, y esta charla la dio, yo voy a presentar al doctor Guilherme Tisani, que Guilherme es un amigo, es más que un amigo. Él está en Cleveland, en la Universidad de Case Western Reserve, y él tiene una gran experiencia en estructural, en implantes valvular aórtico. La charla que vamos a escuchar fue grabada por uno de los fellows de Guilherme, por el doctor Luis Augusto Palma Dallan, así que vamos a escuchar su charla y después vamos a tener el placer de poder discutir junto con el resto de los panelistas, con el doctor Guilherme que está con nosotros. Adelante entonces con la charla. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Augusto Dallan, em nome do Dr. Guilherme Tisani e de toda a equipe aqui do University Hospital de Cleveland. Queria agradecer pela oportunidade de estar podendo participar. E o tema que nos foi proposto hoje é o step by step das válvulas autoexpansíveis e balão expansíveis. É um tema extremamente amplo, que nós geralmente damos essa aula ao vivo, leva mais de hora, né, para fazer o caso. Então, com 15 minutos, vamos tentar fazer o melhor para ser de forma mais didática e mais compreensiva. Nós vamos pegar uma válvula como modelo, depois vamos falar as diferenças com a outra. Então, vamos falar que o procedimento inicial, ele não começa na sala de hemodinâmica, ele começa antes. Então, idealmente, você tem que fazer um planejamento pré-procedimento. Sempre, todos os casos, nós fazemos as reuniões com a Valve Meeting, em que nós checamos tudo, né? Nós checamos o tamanho da válvula, o quadro clínico do paciente, qual a válvula ideal, e com essa seleção nós conseguimos individualizar o tratamento para cada paciente.
No dia do procedimento, nós refazemos tudo. Então, o paciente chegando no hospital, nós checamos todas as medidas que foram feitas para ver se nós confirmamos e, se for necessário mudar, a gente modifica e sempre tendo em vista o melhor tratamento do paciente. Então, o paciente sempre coleta exames de laboratório, eletro, e faz um eco no mesmo dia e no dia seguinte, após o procedimento, né? E nós revemos a tomografia, e nós usamos a tomografia como base de tudo que nós vamos apresentar. Então, nós vemos a via de acesso, qual que é ideal, se é femoral, se é algum acesso alternativo, se é radial, né? Confirma o tamanho da válvula, necessidade ou não de pré-dilatação, né? Quais são as expectativas do procedimento, não, como reagir aos achados durante e depois do procedimento, né? Se, por exemplo, se o paciente apresentar refluxo paravalvar, se era esperado ou não, se vamos reagir ou não, se vamos pós-dilatar a válvula ou não, distúrbios de condução, se são esperados ou não, se o paciente vai manter com marca-passo provisório ou não. Então, tudo isso tem que ser discutido e pensado antes do procedimento. Nós sempre determinamos o ângulo para liberar a válvula, né? Então, atualmente nós estamos usando o Cusp Overlap Technique, recomendado, mas sempre é necessário ter uma visão de coplanar também, para que nós possamos ter ideia do alinhamento das cúspides, e sempre, depois disso, nós estamos autorizados a fazer o timeout, e o paciente vai para a sala de hemodinâmica. Então, aqui é só um didático do pouco do que a gente vai falar, né? Então, vamos começar aqui pelo acesso, né? Então, o acesso é sempre feito de acordo com o tamanho da válvula. Então, de acordo com a válvula que nós vamos escolher o tamanho do introdutor. E então, as válvulas maiores requerem introdutores maiores, e você tem que também ver se, no caso das válvulas autoexpansíveis, se você vai fazer inline ou não. Inline significa fazer com o introdutor do próprio dispositivo, ou se você vai colocar o dispositivo dentro de um outro introdutor, né? Depois disso, no nosso serviço, a gente sempre pega 2 acessos arteriais, né? Um para válvula e outro para controle hemodinâmico e injeção de contraste. Geralmente, a gente vai pela artéria femoral direita e esquerda, né? Mas pode usar a artéria radial como acesso alternativo, né? Sempre nós colocamos um pigtail no acesso secundário, e nós gravamos uma imagem de referência para determinar qual que é o melhor ângulo, né, para a gente liberar a válvula, né. E a gente sempre também, depois de pegar o acesso, a gente já coloca 2 dispositivos de perclose, né, caso seja necessário usar o perclose, que a gente usa para praticamente todos os nossos casos, mas também pode ser utilizado o dispositivo manta, daí, nesse caso, ao final do procedimento. Anticoagulação sempre, né? Então, depois de pegar o acesso, a gente sempre anticoagula o paciente, sempre com ACT, a gente colhe ACT a cada 20 minutos, sempre tem que estar, a gente opta acima de 250, idealmente acima de 300 segundos, né? Não muito alto, não acima de 400, né? E daí o próximo passo seria a gente colocar o pigtail para ver onde está a válvula e fazer o cruzamento da válvula, né? Então, a gente geralmente usa um guia reto, e nós, de acordo com o jato, nós acessamos o ventrículo com uma manobra o mais elegante possível e menos traumática para o paciente, como vocês podem ver nesse cruzamento. Então, próximo passo é inspeção. Então, a gente vai fazer a inspeção a gente vai fazer a hemodinâmica, né? Colher a hemodinâmica, ver todos os parâmetros hemodinâmicos, e depois a gente vai analisar a válvula, ver se a válvula está ok para ser implantada, se não tem nenhum red flag para a gente ter que refazer, trocar o sistema de entrega ou mesmo a válvula. Depois disso, nós vamos fazer a valvuloplastia por balão, se necessário, então, a pré-dilatação, né? Então, a pré-dilatação, nós também, sempre nós decidimos pré-procedimento, se ela vai ser necessária ou não, né? Então, geralmente, a gente coloca uma fio guia, a gente usa, idealmente, o fio guia Safari, né? E a gente coloca o fio guia, e com isso a gente coloca o balão
sobre o fio guia. Idealmente, a gente usa um balão não complacente, mas pode ser usado balão semicomplacente também para realizar essa pré-dilatação. A gente pré-dilata a maioria dos nossos casos aqui no nosso serviço, e com isso, nossa taxa de pós-dilatação é muito pequena. Sempre para pré-dilatar o balão, a gente coloca o marca-passo, né? A gente, no começo do procedimento, a gente coloca o marca-passo, e sempre a gente faz um rapid pacing para poder insuflar o balão de forma adequada. Depois disso, a gente vai fazer o alinhamento, né, do sistema de acordo com o nosso planejamento pré-procedimento, né? Então, de acordo com a fluoroscopia, com o ângulo que a gente determina a partir da tomografia, a gente vai determinar o ângulo de ataque, né, do procedimento. Então, nós vamos introduzir o dispositivo através do introdutor ou inline. Vamos cruzar a região aórtica de forma bem devagar, bem lenta, para evitar qualquer tipo de trauma e qualquer tipo de embolização que pode gerar um AVC. Então, nós cruzamos aqui o dispositivo e depois disso nós vamos colocar o ângulo que nós conseguimos de acordo com a tomografia, né? No caso do Cuspid Overlap Technique, né, que o objetivo dele é isolar a cúspide não coronariana. A ideia é alinhar a cúspide direita e a esquerda, e a gente isolar a cúspide não coronariana. E com isso a gente fica com praticamente uma vista de apenas 2 dimensões, né, apenas uma linha entre elas. Fica muito mais fácil, mais preciso e com mais controle o alinhamento das cúspides, né? Então, idealmente, com isso, a gente consegue ter uma ideia do depth, da profundidade ideal, que a gente vai liberar a válvula, né? Então, a gente só tem que se preocupar depois em outra projeção, para saber se nós conseguimos atingir a cúspide esquerda, né? Mas aqui, de acordo só com o seio não coronariano, a gente consegue determinar qual vai ser a posição ideal da válvula para ser implantada. Então, aqui, mostrando qual a diferença, né, da cúspide overlap com a coplanar view em oblíqua esquerda, né? Aqui a gente tem o verdadeiro profundidade no seio não coronariano, quando que na coplanar view com LAO a gente tem um foreshortening, foreshortening dessa região não é a profundidade dela. Então, aqui mostrando, então, na cúspide overlap, a gente coloca o pigtail, né, e a partir daí a gente consegue isolar o seio não coronariano dos outros dois. Então, idealmente, você inicia o cúspide overlap colocando o seu dispositivo no meio do pigtail. Então, sempre aqui no meio do pigtail você começa o deployment do dispositivo, né, e o ideal é que a gente consiga uma profundidade de aproximadamente 3 milímetros, então, bem superficial para o deployment. Com isso a gente tem menores índices de marca-passo. Então aqui os senhores estão vendo o deployment, começa no meio do pigtail, e depois a válvula vai mergulhar e vai ficar numa posição ideal de em torno de 2 a 4 milímetros, né, para ser implantada e ser uma posição mais superficial possível, né? Então o objetivo é ficar em torno de 3, e pelo IFU deve-se recapturar se for menor de 1 ou maior de 5 milímetros no seio não coronariano, né? A gente sempre faz um pacing rápido, né, para poder baixar a pressão durante o deployment. Então, se a pressão estiver baixa, você não precisa pacing, mas se você tiver com uma pressão mais alta, o ideal é que você faça um pacing e deployment do dispositivo na posição ideal. Então, aqui os senhores estão vendo, a gente colocando o coplanar, saindo da coplanar view, indo para a cúspide overlap view. O deployment da prótese, então, idealmente a gente faz um deployment nesse primeiro terço, um deployment bem lento, e depois os 2 terços seguintes a gente faz um deployment bastante rápido do dispositivo, até o ponto de não retorno, que é esse aqui. Então a gente sempre para antes do ponto de não retorno, que se precisar recapturar a válvula, a gente pode recapturar e colocar na posição ideal.
né? Aqui os senhores estão vendo o deployment, tá? A gente fez o deployment bem devagar. Depois desse deployment, a gente, no nosso caso, pode deixar o pigtail, não tem problema nenhum deixar o pigtail aqui para saber a profundidade. Ele não vai embolizar a válvula quando você tirar o pigtail, e tem que ser uma coisa bem lenta, e nós fazemos uma angiografia aqui para saber o posicionamento ideal da válvula. Vocês estão vendo aqui que é uma posição bastante superficial nesse caso, né? Então, nós realizamos esse deployment, os senhores estão vendo aqui bem lento, bem devagar, né, para você tirar toda a tensão. Sempre, nunca esquecer, jamais que quando você for commit e quando você for liberar, sempre você tem que puxar a corda, a Safari, para dentro do nose cone, para tirar toda a tensão e você poder fazer um deployment e evitar que ela pule após esse procedimento, né. Preparar para a liberação total, então os senhores estão vendo aqui bem devagar, e aqui depois que estiver desancorado, vocês podem, então, liberar a válvula de uma forma adequada e sem o risco dela pular, né? Então, libera-se primeiro um e depois o outro. Então, depois disso, a gente pode fazer o recapture do sistema, né? Sempre com a corda à frente, né? Então, sempre você coloca a corda para frente e depois faz o recapture do sistema para ser o recapture mais seguro possível, né? Depois o acesso pós-implante, então, depois do implante, você pode fazer uma angiografia. Nós aqui no serviço não fazemos, nós geralmente fazemos um eco transtorácico no modo pouco invasivo, então, o paciente está acordado, só com a anestesia local, com pouca sedação, e a gente faz um eco transtorácico e faz medidas hemodinâmicas para saber se a posição está ideal, se tem que pós-dilatar ou não a válvula, né? Mas pode fazer uma injeção, se necessário. Se necessário, fazer a pós-dilatação pode ser realizada após o procedimento. A gente pode dilatar muito pouco no nosso serviço. E depois o fechamento do acesso vascular. Geralmente a gente deploy os 2 ProGlides antes do procedimento, e aqui a gente só vai fazer o fechamento desses supercloses com sucesso, geralmente, né? Diferenças para a válvula balão expansivo. Então, a válvula balão expansivo tem algumas características. Primeiro, esse sistema de comando que é bastante diferente, então tem que saber como manejar. Isso aqui tem várias aulas que mostram como fazer. Então, você tem que colocar na posição, você tem que fazer o posicionamento do sistema de entrega quando a válvula ainda está na aorta descendente, depois você vai passar across a aorta, e a hora que você cruzar a válvula, você vai tirar novamente o sistema de entrega para que você possa posicionar a válvula de forma adequada e ter um posicionamento ideal do device, né? E esse sistema é interessante porque você pode, essa ponta aqui, ela é maleável, então você pode dobrar essa ponta quando ela estiver cruzando a aorta, e ela é menos traumática, e muitas vezes nos tira de situações muito adversas, né? Depois você vai alinhar. Geralmente a gente faz numa posição mais superficial, então a gente vai geralmente com essa marca no meio do pigtail, mais uma vez, essa marca a gente vai no meio do pigtail, e com isso a gente vai ter um foreshortening do ventrículo para o átrio, ou seja, a válvula vai encolher dessa região para a região do átrio, a região aórtica, a posição do ventricular para a região aórtica, e com isso, geralmente essa marca luminescente que vocês podem ver é onde a válvula vai ficar. Então aqui ela não mexe, e essa aqui é a região final, onde você vai ter a posição final da válvula, depois dela estiver implantada, né? Acabando já, sempre fazer um checklist de tudo que deve ser feito, né? Antes de você liberar a válvula, né? E sempre o que a gente faz é um rehearsal, a gente faz um ensaio de tudo que a gente vai fazer, os passos do procedimento na hora de implantar, para que a equipe esteja, como uma equipe de Fórmula 1, todo mundo esteja no mesmo plano e todo mundo consiga liberar a válvula para evitar qualquer tipo de confusão que possa prejudicar o procedimento. Então, como eu falei, inicialmente, essa válvula, geralmente, ela encolhe de posição ventricular para a posição aórtica. Então, essa posição aórtica se mantém, a parte de cima da válvula, e a parte de baixo é a que vai encolher e que vai ficar na posição final. Geralmente se faz uma angiografia após o procedimento para ver como ficou a posição da válvula, né, se ficou a posição ideal ou não, e depois a gente faz as medidas hemodinâmicas para saber se a válvula está na posição ideal ou não. Essa angiografia, pode ser feita ou não, alguns serviços fazem, outros não. O ideal é que a válvula fique no mínimo 80-20, né, 20% a parte ventricular, 80% a parte aórtica, ou mais superficial possível para diminuir o índice de marca-passo.
Bom, era isso que eu queria falar. Estamos à disposição de vocês, se tiverem qualquer dúvida, e agradeço mais uma vez a Solace pela oportunidade. Boa tarde a todos. Bueno, muy bien, muy buena. Se ve, Guilherme, que você enseñó muy bien a su fellow. Daniel, ¿querés que comencemos con una breve discusión sobre la parte aórtica? No sé si Alex tienes preguntas del público. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Tengo, sí, alguna consulta del público que si quieren les puedo trasladar. Bueno. Una es a la consideración de ustedes, ¿cuál es la principal ventaja o utilidad que ha traído la técnica de cusp overlap? ¿Querés que tome yo esa pregunta? Sí, Matías. O Guilherme. Guilherme, você ouviu a pergunta, Guilherme? Sim. Posso responder? Pode. Mati, tu queres falar algo depois do Joe, depois de ti? bueno. A ver, gracias, Guilherme. Principalmente creo que lo que hizo la técnica de cusp overlap es homogeneizar la técnica de implante. O sea, lo que hizo fue decir, esto vamos a estandarizarlo y va a ser A, B, C y D. O sea, es una técnica estandarizada de implante. Ese es el primer punto importante, porque hace muchos años teníamos muchas técnicas de implante. Teníamos la técnica A, la técnica B, la técnica C, etc. Y cada uno la podía aplicar de la manera que quería, como más seguro se sintiera, pero era muy difícil poder enseñar o trasladar el conocimiento de cómo hacerlo, ya que incluso en Medtronic mismo o en otras empresas había muchas formas de hacerlo. Entonces, lo primero que se hizo fue estandarizar una técnica de implante. ¿Y cuál es el beneficio de estandarizar? Es que todos siguen la misma sistemática. Por otro lado, el otro beneficio es que es fácil de educar, o sea, es fácil de enseñarla, y rápidamente, aún no teniendo la experiencia de hacerla, se ve una reducción dramática de la tasa de marcapaso. Nosotros publicamos los primeros 15 casos nuestros de cusp overlap y tuvimos una tasa de marcapaso de 0, ¿sí? En los primeros casos que hacíamos. Y luego, en los siguientes 35 casos, la tasa fue de 6%. Entonces, como conclusión, creo que es una técnica donde se estandariza, donde se sistematiza y además está probado que hay una reducción dramática de la tasa de marcapaso. Hay otros centros que pudieron obtener esa tasa de marcapaso usando otra técnica de implante, la TreatCusp View, pero son centros de altísima experiencia y que tal vez cuesta mucho enseñar ese tipo de técnica por la dificultad que tiene la interpretación de las imágenes. Pero hay centros que lo pueden lograr y que lo logran y que no hace falta que hagan el TreatCusp View. Guilherme. Mati, yo creo que tú fuiste muy perfecta. Yo estoy demasiado de acuerdo contigo en lo que dices. Yo voy a hablar en portugués que me sale más fácil. Portuñol, pero es la verdad. O sea, el hecho de que no estandarizar todo es de verdad the key point aqui, não? Não importa a técnica que você faz, né? O que importa é standardizar, né? Então, veja, a gente faz, aos nossos casos, a gente não faz rotineiramente cusp overlap, right? A gente faz, nos nossos casos, em LAO technique, porque nós desenvolvemos a técnica de LAO technique, a gente, nossa taxa de marcapasso de 4,9%, nossa última taxa de marcapasso. Então, o fato de que o mais importante é você ter consistência. Doesn't matter the technique you do, o que importa é você ser consistente, né? Eu acho que o o Mati falou é muito importante, o fato de que quando você faz, é importante você entender fundamentalmente a diferença nas duas técnicas, né? Quando você faz cusp overlap, você não está foreshortening a via de saída, portanto, você consegue entender a profundidade da válvula muito mais precisamente,
E quando você vai em LEO, me recordo fazendo caso ao vivo em LEO, em 2019, fazendo um caso para o CVI, a gente liberou a válvula -4, Claro, quanto mais você tira o parallax, né, em LEO Technique, mais você vai foreshortening o LVOT e portanto, tem segurança em liberar a válvula alta. O problema é que as pessoas não têm essa segurança, acabam tendendo a implantar mais profundo e aumenta a taxa de marca-passo. Então, eu acho que a mensagem, só para não alongar muito essa discussão, porque ela pode ser mais alongada que isso, mas acho que a principal mensagem, acho que o Mati foi muito feliz na colocação dele, é standardizar, né? E outra coisa, seeing is believing. Não, as pessoas veem a profundidade de uma maneira mais concreta e mais fidedigna e, portanto, acho que a profundidade ela é mais estável e, consequentemente, você consegue ter resultados mais consistentes, inclusive em centros de menos experiência. Então, esse é um fato importantíssimo. Acho que a reprodutibilidade é muito maior, né? Então, acho que é isso aí. Perfecto, excelente. Bueno, muchas gracias. Daniel, Perdón. Sí, Daniel, Sí. ¿querés hacer algún agregado, comentario o pregunta? No, simplemente la verdad está espectacular toda esta parte y los comentarios de Matías y de Guilherme. Yo propondría, por el atraso con que empezó la sesión, que avancemos y en ese sentido seguiría y me encantaría tener la suerte de presentar, el privilegio de presentar a Juan Granada, que es un excelente amigo de Solasi, excelente amigo de todos nosotros, director del CRF, y que nos va a hablar sobre el paso a paso, cómo hacer una correcta y segura punción transeptal. Juan, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Buenas, es un placer de nuevo estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. En los próximos 15 minutos vamos a abordar un tema que a mí me parece muy relevante, muy importante, que es el cómo hacer una punción transeptal. Vamos a hablar un poco de la anatomía y vamos a hablar un poco de las relaciones anatómicas en cuanto al procedimiento. Para los que siguen el campo estructural, ustedes sabrán que siempre de acuerdo al procedimiento hay unas recomendaciones en cuanto al lugar para puncionar en la fosa ovale. En general, para mitral clip o procedimientos mitrales, siempre se habla de que la punción debe ser superior-posterior, para el left atrial appendage inferior-posterior y para el PFO superior. Pero una de las cosas que yo siempre le digo a nuestros fellows y le digo a la gente que está aprendiendo esta técnica es que primero que todo, hoy en día con el gran avance de la imagenología cardíaca, la gran mayoría de punciones se hacen basados en la anatomía del paciente y la necesidad de llegar a un punto específico en el corazón. Pero también tiene que ver mucho con el target anatómico que se tenga en ese momento. Las punciones para cierto tipo de dispositivos, para cierto tipo de tecnologías es diferente que para otras y es muy importante tener esto en consideración. Algo muy importante que yo siempre enfatizo es que cuando hablamos del sitio de la punción, estamos describiendo la localización geográfica en la fosa ovalis, no necesariamente la relación anatómica a otras estructuras miocárdicas. Lo que quiero decir es, cuando hablamos de superior, no estamos hablando de que es arriba de la válvula mitral. Cuando hablamos posterior, no quiere decir que es posterior de la válvula mitral. Y vamos a hablar un poquito más de esto porque es un concepto muy, muy importante. Para hablar un poquito de la anatomía, aquí vemos la vista de la aurícula, de la anatomía del septo, mirándola desde atrás en este primer cuadro. Esta es la parte inferior, anterior, y es el septo auricular. Como pueden ver ustedes, esta es más o menos la posición anatómica del septo, que es una posición más o menos vertical y angulada. Aquí en esta otra proyección vemos la relación de la fosa ovalis que se ve acá con el seno coronario. El seno coronario casi siempre es inferior y posterior a la fosa ovalis. Esa es una reconstrucción que me gusta mucho porque es de 3D, de Eco 3D,
donde se ve la relación de la vena cava superior, la vena cava inferior, y cómo se ve que cuando se pasa de la superior a la inferior, uno tiene que pasar exactamente por la fosa ovalis. Y esta es la proyección por encima de la válvula tricuspidia, donde se ven las tres valvas, la septal, la posterior y la anterior. Un poquito de anatomía. Hablemos un poco de la localización de la punción. De nuevo, cuando estamos hablando desde el lado derecho, y esto es un corazón humano que está en un biosimulador, cuando lo vemos a través del lado derecho del corazón, esta es la nomenclatura que utilizamos: superior, inferior, anterior, posterior. Pero cuando vamos a hablarlo en relación a las relaciones anatómicas del lado izquierdo, ese es el mismo catéter ya cuando se cruza, visto desde el lado izquierdo, vemos que lo que estamos hablando es muy diferente cuando se habla en relación, por ejemplo, a la válvula mitral. Cuando estamos hablando de superior, estamos hablando de acercarnos más hacia la válvula anterior que la posterior. Cuando hablamos inferior en la fosa, estamos acercándonos más a la parte posterior de la válvula mitral. Cuando hablamos de anterior, nos acercamos a la válvula mitral. Cuando hablamos de posterior, nos alejamos de la válvula mitral. Esto de pronto es un poco confuso aquí, pero voy a mostrar un CT, unas imágenes de CT que van a ser muy representativas de lo que estamos hablando. Quiero hablar de esto por una razón, porque cuando se están comunicando con el ecocardiografista, es muy importante que se coordinen la nomenclatura, porque la gente muchas veces habla de superior creyendo que es alto en relación con la válvula mitral, y eso no es así. Volvamos a hablar de esto. Entonces, como pueden ver ustedes acá, es una reconstrucción de CT. Esta es la columna vertebral atrás. Si lo vemos desde el punto de vista anterio-posterior, ven ustedes que el eje de las venas cava superior e inferior es perpendicular al eje de la válvula mitral. Por lo tanto, cuando un catéter se baja de la vena cava superior a la vena cava inferior, cuando se estaba buscando la fosa ovalis, ustedes ven acá que básicamente el catéter está viajando desde la parte anterior a la parte posterior de la válvula mitral. De nuevo, cuando se mueve de superior a inferior, cuando uno ve el catéter bajando por la fluoroscopía, básicamente se está moviendo el catéter desde la valva anterior a la posterior de la válvula mitral. Y un concepto muy importante es mover el catéter superior e inferior no tiene ningún efecto en la altura de la punción transeptal, que la gente tiene esta concepción mala de que porque estás alto en fluoroscopia estás cogiendo más altura a la válvula mitral, y eso no es así. ¿Cómo se logra altura en la válvula mitral? Yéndose posterior. Entonces, otro concepto claro es cuando el catéter se mueve a favor de las manecillas del reloj, básicamente te alejas de la válvula mitral y ganas altura. Cuando básicamente se hace counterclock, counterclock al revés, hacia uno, se mueve hacia la válvula mitral y se acerca mucho más, o sea que pierde altura. Superior a inferior, estás viajando anterior, posterior, para ganar altura, posterior, para perder altura, anterior. Muy importantes esos conceptos. Una vez que el catéter se pone en la vena cava superior y se baja por la fluoroscopía, ustedes pueden ver que la fosa ovalis está básicamente en la mitad del camino, y si el catéter está direccionado posteriormente, va a caer solito a la fosa ovalis en la gran mayoría de pacientes. Cuando el catéter se apunta posteriormente, cae muy bien en la fosa ovalis. Un error que es común, sobre todo en los que están empezando, es el catéter empieza a irse hacia la parte anterior
y llega y se mete a la auriculilla derecha. Esto es un problema porque si no se reconoce esto por fluoroscopia o eco, puede terminar perforando la aurícula derecha. En cuanto a los dispositivos importantes, ¿por qué nosotros recomendamos que para cierre la auriculilla la punción sea inferior-posterior? Porque la auriculilla izquierda es anterior y lateral. Como se pueden imaginar ustedes, es mucho más fácil ir en esta dirección de inferior a superior para llegar coaxial al ostium de la auriculilla izquierda. Como pueden ver ustedes acá, la punción inferior para subir a anterior lateral, y en este aquí de las 4 cámaras, si la punción es posterior, mucho más fácil llegar al ostium de la auriculilla izquierda. En la punción posterior, cuando se hace en contra de las manecillas del reloj, básicamente el catéter cae al ostium de la auriculilla izquierda. Este es un catéter en un corazón humano donde se coloca básicamente la punción de nuevo inferior-posterior, y ustedes pueden ver cómo el catéter básicamente va derecho hacia la comisura lateral y al ostium de la auriculilla izquierda. Cuanto a la válvula mitral, la punción que se recomienda siempre para estos procedimientos es superior y posterior. Como pueden ver ustedes acá, una superior lo pone uno muy cerca de la mitad de la válvula mitral, y posterior porque nos aleja de la válvula mitral, ganando altura y así teniendo la altura necesaria para procedimientos como MitraClip, que quieren entre 3,5 y 4,5 centímetros de punción. En esta configuración, cuando se hace en contra de la manecilla del reloj, el catéter se gana altura levantando el catéter, y cuando se hace en la manecilla del reloj se pierde altura. De nuevo aquí, en un corazón humano, pueden ustedes ver la punción que es superior y posterior. Ven el catéter como básicamente queda en toda la mitad de la válvula mitral, como quisiera usted básicamente tenerla. Esta diapositiva es muy importante porque aquí es donde se pone todos estos conceptos juntos, y es básicamente donde yo les recomiendo que empiecen a usar la misma nomenclatura con su grupo de imagenología. La primera proyección que se debe pedir es la que se llama bicava, que se ve en la cava superior y la inferior en la misma proyección. Con esta de 90 grados básicamente se está viendo las 2 cavas desde superior a inferior en esta dirección que se ve aquí, como lo pueden ver ustedes acá. Y ustedes ven el catéter bajando desde la cava superior a la cava inferior hasta que llega a la fosa ovalis. Aquí solamente sabemos si estamos superior o inferior, o en relación a la válvula mitral anterior o posterior. Después, si se cambia a lo que se llama el corte sagital en 60 grados, se ve la aorta de una manera que es cross-sectional. Ya se sabe que la aorta es anterior, o sea que esto aquí es posterior. Aquí estamos viendo básicamente el septo desde anterior a posterior. Aquí vemos superior a inferior, aquí vemos anterior, posterior. La última proyección es la de 4 cámaras, donde se ve la válvula mitral aquí ya en este corte, y ya aquí se puede medir con mucha precisión la altura de la punción, midiendo básicamente cuando el septum está levantado, y la distancia a la válvula mitral para hacer la altura necesaria para el tipo de procedimiento que se vaya a hacer. Eso es una diapositiva que me gusta mucho porque es una reconstrucción de CT y muestra la relación del seno coronariano, el no coronariano, con el septo interauricular izquierdo y derecho. Porque esto es importante, porque una de las complicaciones más importantes al cruzar de la derecha a la izquierda es básicamente ir y puncionar a través de la raíz aórtica. Ustedes pueden ver acá, esta es la fosa ovalis, que con una linterna la está mostrando en un paciente, en un corazón humano. Y ustedes ven aquí, está también iluminado el seno no coronariano, y ven ustedes la relación entre los dos. Si la punción es muy anterior, se puede ir en contra del seno no coronariano y perforar básicamente la aorta. Eso es por eso que la técnica anterior de la gente que lo hacía sin ecografía,
colocaba un pigtail en el seno no coronariano, y en una proyección básicamente lateral se mira que la punción vaya de esta dirección sin ir anteriormente, para asegurar que el procedimiento sea una proyección segura. Si hay gente que todavía no tiene la confianza para entender las relaciones ecocardiográficas, esta es una potencial ayuda de referencia en imagenología muy simple. Ya para terminar, básicamente la relación del cruzamiento con la válvula mitral. Generalmente cuando se cruza a través de del septo, los catéteres tienden a irse posterior y laterales a la comisura lateral hacia el apéndice auricular izquierdo. Desde el ventrículo, de nuevo, la relación entre la válvula aórtica y el seno no coronariano. Entonces ve cuando se está cruzando el septo que está acá, la posibilidad de romper o irse hacia la válvula aórtica si la punción exactamente es muy anterior. Otra referencia anatómica que es muy importante es el ventrículo derecho, porque por ahí se pasa con la punción transeptal, las tres valvas, septal, posterior y anterior de la válvula tricúspide. Y esto solamente para recordarles que el nodo auriculoventricular está entre la válvula septal y la anterior. Muy importante porque catéteres muchas veces caen ahí, la aguja muchas veces cae ahí, y al pegarle a ese punto puede uno poner el paciente en bloqueo auriculoventricular. Muy raro, pero es importante acordarse de esa referencia. Finalmente, muchas veces van a encontrar pacientes con PFOs, y van a ver que el ecocardiografista, alguien le dice, mira, hay una buena entrada a la aurícula izquierda. Mi recomendación es que nunca crucen a través de un PFO, porque el catéter básicamente se va a ir en la misma dirección del canal que se crea. O sea que básicamente si hay una PFO, déjenla tranquila, y la punción se hace siguiendo las recomendaciones que hemos discutido a través del septum primum y secundum, pero no a través de la perforación. Ese es ya el final de mi charla. Ojalá que nos puedan acompañar en TVT, que empieza el 20 de julio, donde muchos temas estructurales también se van a tocar. Y de verdad, muchas gracias de nuevo por la invitación, y espero que nos veamos de nuevo muy pronto. Gracias. Bueno, Daniel, estás en mute. Muchas Perdón, gracias. muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros. No sé, Alex, si tenés alguna pregunta del público. Había una pregunta, pero quedó muy clara en la última parte de la presentación. Creo que no es necesario. Bien. Era sobre el cruce a través del PFO. Sí, tremenda la claridad y la practicidad de Juan. Muchísimas gracias, Juan. Juan, sí, muchas gracias. Yo te hago una pregunta corta. Juan, muchas gracias por estar acá. Sabemos de tu agenda y por haber grabado la sesión y ahora estar acá. Yo te pregunto, Juan, ¿qué tipo de aguja vos recomendás para iniciar un programa que incluya la punción transeptal? Sabemos que hay distintos tipos de agujas, algunas incluso con algunas metodologías diferentes. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Mira, yo sinceramente te voy a ser muy sincero, y Mayra te puede también decir, nosotros hemos sido, ¿cómo se dice? Spoiled en español, que nos han mal acostumbrado, porque desde que empezamos a utilizar agujas de radiofrecuencia, sobre todo con los nuevos sistemas de tener una guía que pasa fácil y se enrolla en la aurícula izquierda, aumenta la seguridad del procedimiento. Yo creo que ninguno de los operadores ahora en los Estados Unidos está volviendo otra vez a agujas convencionales. Sinceramente, la seguridad y también la practicidad del procedimiento se disminuye mucho, porque evita uno que la aguja se deslice, y es muy sencillo utilizar estos sencillos de radiofrecuencia. Una de las cosas para nuestros países en Latinoamérica, yo sé que a los compañeros les gusta escuchar esto, pero utilizar el cuchillo quirúrgico, el Bobby, y simplemente tocarlo para cruzar puede ser una de las aplicabilidades de esta
esa tecnología. Eso es lo que usamos nosotros acá, y te lo digo que es lo único que usamos nosotros acá. Yo no sé si Mayra tiene otra opinión o está utilizando algo diferente. Gracias. Yo, como decimos en México, soy más chapada a la antigua. Todavía estoy con el tema antiguo de la BRK, generalmente la BRK 1 Extra Sharp, porque vienen diferentes sabores, normal o Extra Sharp, que la cual tiene está más filosa la punta, sobre todo para procedimientos de Valve-in-Valve, Valve-in-Ring, que son pacientes que ya tuvieron una cirugía anterior, y muchas veces en la cirugía inicial se abrió el septo interauricular y se cerró. A veces tienen parches, a veces tienen calcio, entonces ni siquiera abro una normal, pido una Extra Sharp. Y el número 1 agrega, porque es la BRK 1 y la normal, ¿no? La 1 tiene un mayor ángulo que me ayuda a alcanzar más. Utilizo esa, y luego el SafeSep Wire, la guía SafeSep, que más o menos es una combinación a lo que tú mencionas, Juan, que nos ayuda a cruzar, y inmediatamente se hace la forma de pigtail, ¿no? de la guía, para evitar la perforación. No me he cambiado al sistema de Baylis, que me imagino que, bueno, hay otras marcas también, pero disculpen que no recuerdo otra marca ahorita, porque no sé, no he tenido todavía la necesidad. Lo que sí me ha tocado es, como mencionas tú, a veces tocarla con el Bobby, porque a veces si el septo está muy engrosado y la guía 6-SEP no cruza, entonces tocar la aguja con el Bobby por un segundito nada más y nos ayuda a cruzar el septo. Eso es lo que normalmente hacemos en nuestro centro. Excelentes tips. Bueno, yo creo que la charla de Juan debe estar sin duda en el portfolio de todo fellow, y se debe repasar cada tanto, porque es una charla súper explicativa, y la verdad te agradezco mucho, Juan, que lo sigas haciendo. Y vamos a pasar ahora a otra charla que también tiene que estar, bueno, creo que como todas, en el portfolio de los fellows, la doctora Mayra Guerrero, que ya ha estado con nosotros otras veces, y la verdad que es un placer. La doctora, que ella es de México, está en Estados Unidos, es cardióloga intervencionista, profesora de medicina de la Mayo Clinic Hospital, y nos va a hablar ahora de implantación sobre válvula mitral, básicamente sobre algunos conceptos en valve y valve-in-valve. Muchas gracias, Mayra, y vamos con tu charla. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes. Realmente es un placer estar con ustedes, y pues les agradezco la invitación. El tema que se me asignó es el cual es muy extenso. Realmente son 3 temas en uno, así es que de hecho voy a poner mi timer aquí para no pasarme de los 15 minutos. Si me paso, igual puedo pararlo, no necesitas darse todo, porque algunos de los conceptos aplican a los tres procedimientos. Estos son mis disclosures, y los objetivos de hoy van a ser describir el análisis de tomografía de corazón que nos ayudan a planear un procedimiento de valve-in-valve, valve-in-ring o valve-in-mac, y también describir los pasos de estos procedimientos paso a paso, y reconocer estrategias para prevenir la obstrucción del tracto de salida. Voy a separar al principio valve-in-valve y valve-in-ring, que son un poco más similares, y voy a mencionar unos pasos que aplican a estos 2 procedimientos, y voy a platicar por separado en cuanto al valve-in-mac, porque es completamente muy diferente. Para valve-in-valve y valve-in-ring podemos utilizar el valve-in-valve app y también la tomografía. Antes de abrir el valve-in-valve app, siempre me gusta ver el reporte quirúrgico para ver qué tipo de bioprótesis tiene el paciente, el tamaño y otros detalles, como qué le pasó al velo anterior de la válvula mitral, si lo quitaron o lo movieron a un lado, qué le hicieron, y sobre todo también qué le hicieron al septo para preparar mi punción transeptal. Como mencioné anteriormente, el equipo puede ser diferente dependiendo de lo que le hayan hecho al septo. Una vez que sabemos esos detalles, pues los aplicamos al valve-in-valve app y vemos las dimensiones de la bioprótesis, y nos recomienda también qué tamaño de sapien utilizar. Y también existen guías de Edwards en base al diámetro interno de la bioprótesis, nos sugiere unos tamaños, pero a mí me gusta, aparte de estas 2 herramientas, utilizar la tomografía. Me gusta medir el anillo del neo-annulus del anillo mitral, y seleccionar el tamaño de la sapien utilizando el área, así como lo hacemos para TAVR.
Y a veces los tamaños son diferentes a los que menciona el Valve in Valve app. También me gusta tomar en cuenta la patología. Si el paciente tiene insuficiencia mitral, pues tendrá un riesgo mayor de embolismo de la sapien hacia la aurícula en caso de que la válvula esté undersized, que está muy pequeña. Pero si el paciente tiene estenosis severa, pues entonces si estamos en una área limítrofe entre un tamaño y el otro, pues podemos escoger la menor, como fue en este ejemplo, en el cual el Valve App sugería un número 26, pero como ustedes pueden ver, la virtual de 23 milímetros fue más que suficiente y obtuvimos un resultado adecuado. Entonces, la tomografía nos va a ayudar a confirmar las dimensiones, a determinar el ángulo de fluoroscopía para el implante, a determinar lo que le llamamos el landing zone, exactamente dónde vamos a colocar la válvula, lo cual es útil particularmente en válvulas que no son radioopacas, también para determinar la ubicación de la punción transeptal y para estimar el riesgo de la obstrucción del tracto de salida. Como pueden ver, aquí en la parte superior tenemos una válvula que es radiopaca y podemos determinar el ángulo coplanar para el implante, pero hay válvulas que no son radiopacas y que no se pueden ver. Con trabajos vemos el calcio aquí. Entonces, lo que utilizamos es precisamente el calcio o cualquier otro marcador que sea radiopaco que nos ayude a ubicar la parte inferior de la sapien, porque es la que no se va a mover durante el deployment, pero durante el implante. Es donde me fijo yo cuando estamos poniendo el implante. Entonces determinamos dónde le vamos a ubicar y tratamos de ponerla 80% ventricular y 20% auricular. También determinamos el riesgo de obstrucción del tracto de salida, medimos el espacio del tracto de salida en eje corto, medimos el área, después colocamos la válvula virtual y medimos el espacio residual, lo cual va a ser nuestro NIO, el VOT, y dependiendo de esos tamaños, podemos estimar el riesgo de obstrucción. Si es menos de 180, 190 milímetros cuadrados es muy alto riesgo, más de 250 milímetros cuadrados es bajo riesgo y entre esos dos pues hay otros factores que pueden tomarse en cuenta. La punción transeptal también se puede planear, ubicamos lo que es la fosa ovalis y podemos redefinir dónde vamos a colocar la aguja para hacer la punción y ustedes pueden comparar cómo se va a ver en fluoroscopía. Eso me ayuda a ver la orientación, a predecir cómo va a estar orientada mi aguja transeptal. Y para este tipo de procedimiento sugerimos la ubicación infero-posterior. Al principio de nuestra experiencia nos íbamos a una ubicación superior porque pensamos que era como mitral clip, pero no se lo recomiendo porque es muy difícil subir y luego bajar. Es muchísimo más fácil si lo hacemos infero-posterior, colocamos la válvula de una forma mucho más coaxial y es mucho más fácil de navegar de esa forma. Una vez que estamos ya en la aurícula izquierda, cruzamos la válvula mitral, con nosotros utilizamos una Gilles y después un pigtail. Y dentro del pigtail, una vez que ya está en el ventrículo, colocamos la guía, que en este caso utilizamos la extra small, la Safari muy pequeña, y hacemos nuestra septostomía. Generalmente utilizamos un balón de 14 milímetros porque la mayoría de estas válvulas necesitan una Sapien 23, pero si el tamaño va a ser menor, pudieran considerar un tamaño menor, pero generalmente el 14 no ocasiona mayor problema. En algunas situaciones tenemos que hacer no es que tengamos que hacer, pero hacemos una valvuloplastía muy ligera con el mismo balón si tenemos un paciente con estenosis crítica de la mitral, porque a veces se descompensan al poner la sapien y que la estamos colocando, esos segundos obstruyen el flujo y a veces se descompensan. Entonces, en raras ocasiones hacemos este tipo de predilatación. Luego navegamos, como pueden ver en esta imagen, colocamos la válvula, obviamente tiene que ser montada al revés, que como lo hacemos para TAVR, y luego navegamos tratando de no parar, si tienen el momentum y va avanzando y no se detengan. Escogí esta imagen porque se atora un poquito aquí. El truco aquí es jalar la guía un poquito. El operador que tiene la guía debe de poner un poco de tensión para permitir viajar, pero generalmente esto se puede hacer en un solo paso sin mayor problema.
En raras ocasiones, el delivery system, el balón se atora a este nivel, el pusher se atora en el septo porque hay una pequeña transición del stent al pusher y a veces aquí se atora en el septo. Si eso pasa, lo que pueden hacer es desacoplarlos, con unlocking o removiendo el sistema de seguridad para desacoplarlos y avanzar solo el balón, así como un telescopio, hacia la válvula mitral, y de esa forma pueden lograr colocarla si es que tienen esa dificultad. Una vez que crucen, no permitan que les pase esto, que ya nos ha pasado, que a veces cruza y nos damos de paso. Si estamos muy ventriculares, a veces se puede atorar el stent de la Sapien con el poste de la bioprótesis. Entonces, es difícil a veces desacoplarlos o desatorarlos. Entonces, es mejor cruzar, pero no de más. Quédense a nivel de la mitral y no demasiado ventricular. Después que ya estamos en el lugar deseado, se hace la inflación lenta. A mí me gusta mantener la ventilación, parar la ventilación, utilizar marcapasos, ya sea 140 o 160 latidos por minuto. Nos gusta hacer el flare, que le llamamos, hacer una sobreexpansión del borde ventricular de la válvula. Lo logramos eso agregando medio de contraste adicional al que se recomienda para el implante. Entonces, esa es una forma, o si no, también pueden hacer una postdilatación, pero a mí se me hace que es más complejo hacer 2 pasos. Me gusta hacer solo uno, agregar contraste extra, y eso nos ayuda a hacer el flaring o la sobreexpansión del lado ventricular. Esta diapositiva es muy importante. Esto aplica solamente a Valving Ring y es muy, muy importante que lo mencione porque al principio nosotros no sabíamos los problemas que pueden pasar. Muchas personas piensan que se debe colocar el center marker, el marcador central del balón, al nivel del anillo, a la mitad, pero no es así, porque el anillo quirúrgico es supraanular. Entonces, si lo colocamos de esta forma, va a estar muy auricular. Recomendamos dejar un espacio de unos 3 milímetros entre el marcador y lo que es el anillo quirúrgico. Porque en el ejemplo que ustedes ven del lado derecho, ustedes pueden ver el anillo quirúrgico está aquí, el marcador está en medio, y este procedimiento que se hizo en otro centro resultó con una ubicación de la válvula muy auricular. Como ustedes pueden ver, el calcio aquí, esto les muestra dónde está realmente el anillo, el normal de la persona, el nativo. Y como pueden ver, el quirúrgico está muy supraanular. Entonces, no se dejen ir por el anillo quirúrgico, siempre dejen ese espacio considerando que el verdadero anillo mitral está inferior. Si ustedes siguen estos pasos, pueden esperar tener este tipo de resultados, que esta técnica fue la que hicimos en el Mitral Trial. La mortalidad a 30 días en pacientes de alto riesgo con puntaje STS de 9.4 fue solo 3.3%, similar a un año, 3.3, muy bajo. En Valving Ring fue 6.7 a 30 días, también menor a lo que predijo el puntaje STS, y a un año 23%, que fue muy similar a la mortalidad a un año que vemos con MitraClip. Entonces, pues yo lo considero esto muy positivo. Bueno, paso ya por último a Valving Mac. Muy complejo el tema, voy a tratar de reducirlo a 3 pasos. Número 1, tomografía. Una vez que tengo la tomografía de este paciente, hago el CT Max Score, que ahorita les voy a mencionar qué es eso. Es un score que desarrollamos para ayudar a clasificar la severidad del MAC, de la calcificación del anillo mitral. Si el puntaje es más de 7, estamos hablando de MAC severo. Si es de 4 o 6, moderado, y 3 o menos es leve. Y en esta categoría de leve o moderado no recomendamos utilizar la Sapien porque estos pacientes tienen alto riesgo de embolismo, y lo aprendimos cuando hicimos el análisis de este score en el TMVR in MAC Registry, que les voy a mostrar. Ese es el MAC score. Utilizamos 4 características: el grosor del calcio, la distribución del calcio, la calcificación de los trígonos y de los velos.
y otorgamos puntos de acuerdo a su severidad. Si el grosor es menos de 5 milímetros, 1 punto. Si es de 5 a 10, 2 puntos. Si es de 10 o más, 3 puntos. Si la distribución es menos de 180 grados, 1 punto. De 180 a 270, 2 puntos. Más de 270, 3. Y luego 1 punto por cada trígono y 1 punto por cada velo valvular calcificado. El score máximo son 10 puntos. Y cuando lo analizamos en este registro, en verde, ustedes ven los casos en los que no hubo complicaciones y la mayoría de esos pacientes tenían un score de 7 o más. Y en rojo o azul vemos los pacientes que tuvieron embolismo de la válvula o migración y la mayoría de estos pacientes tuvieron un puntaje de 6 o menor. Entonces, de esa forma, escogemos qué tipo de válvula vamos a utilizar, que es el paso número 2. Ya que tenemos el score, escoger el dispositivo. En algunos lugares del mundo existen opciones como dispositivos mitrales, en Estados Unidos solamente durante estudios clínicos, pero si el score es más de 7, podemos considerar un dispositivo aórtico, la Sapien. Si es menor de 7, pues un estudio, ya sea el Tendyne, el Summit Trial en Tendyne o el Apollo con la válvula Intrepid, o algunos casos con Sapien M3, en casos muy selectos. Y el último paso es prevenir la obstrucción del tracto de salida, para lo cual ya existen muchas estrategias. Las estrategias septales incluyen ablación por alcohol, que la hacemos 3 o 4 semanas antes del implante. Si no es lo suficiente, agregamos ablación por radiofrecuencia, también 3 o 4 semanas antes, y después repetimos la tomografía y reanalizamos el caso. O pueden considerar la resección quirúrgica del velo o la laceración percutánea con Lampoon. Hay unos tips que les quiero mencionar para evitar ese tipo de complicación, que es la embolización del dispositivo. Hace años que no vemos uno de esos. Si utilizan el MaxCore que les mencioné, si hacen un oversizing de la Sapien, como lo hacemos para TAVR, si establecen ustedes su landing zone 80% ventricular, 20% auricular, y hacen el flaring, la sobreexpansión del borde ventricular del stent, como se los mostré, y agregan el volumen extra, haciendo todo esto pueden evitar ese tipo de complicación. Y a veces posdilatar si es necesario. Me quedan unos segundos. Este es un algoritmo que estamos utilizando hoy en día, que nos ayuda a evaluar a estos pacientes con MAC. Como les mencioné, empezamos por tomografía, MaxCore menos de 6, nos vamos a estos trials, MaxCore más de 7, vemos el riesgo de obstrucción del tracto de salida. Si hay alto riesgo, consideramos ablación por alcohol. Si fue suficiente y el riesgo es menor de obstrucción del tracto de salida, pues nos vamos a un transeptal, a un Babin Mac transeptal. Si sigue alto, podemos considerar radiofrecuencia o Lampoon para proceder a lo transeptal. Si siguen esos pasos, pueden esperar que estos sean los resultados que vean ustedes. Una mortalidad a 30 días con el acceso transeptal de 6.7%, que es menor a lo que predice el puntaje STS. Y a un año en este trial, nuestra mortalidad fue de todos de un 33%, no muy diferente a los pacientes con insuficiencia mitral funcional que son tratados con MitraClip en Estados Unidos. Y a 2 años, fue de 39%, muy similar a TAVR en Partner One. Entonces lo considero también muy positivo este progreso. Bueno, en resumen, la tomografía de corazón para mí es la clave para poder planear este tipo de procedimientos y para predecir quién va a tener alto riesgo de obstrucción del tracto de salida, lo cual es la complicación mucho más importante de estos procedimientos, pero puede ser prevenida. Y los resultados contemporáneos con este tipo de análisis de tomografía y con las técnicas que han mejorado de implante, pues han mejorado bastante. Y eso es todo por hoy. Gracias. Bueno, excelente, por supuesto, Mayra, realmente súper explicativa, y me parece que no da lugar a dudas todo esto. Te agradecemos muchísimo. Daniel, ¿tenés algún comentario, alguna pregunta? No, felicitarla, Mayra, impresionante lo que ha hecho en tan poco tiempo, clarísima. Una sola pregunta, Mayra, entre la alcoholización septal o la ablación septal y el implante, ¿cuánto tiempo te dejan? ¿Cuánto espacio
por el tema del edema, del septum, etcétera, que suele aumentar el gradiente? Generalmente 3 a 4 semanas es lo que esperamos. Sé de algún caso en otro centro en el que solo pudieron esperar una semana y les fue bien. Yo creo que depende del caso, pero a veces yo pienso que es mejor darles el tiempo para la reabsorción. Mientras más tiempo, obviamente, más adelgazamiento podemos esperar. Entonces, por regla, nuestro algoritmo es así, 3, 4 semanas, generalmente son 4 semanas, repetimos la tomografía y volvemos a hacer todas las mediciones y ajustamos dependiendo de lo que encontramos. Excelente. Bueno, y para terminar esta maratónica sesión, vamos a invitar a nuestro querido amigo Marcio Montenegro. Marcio trabaja en el Río de Janeiro, el envidiable lugar para vivir y trabajar, y nos va a hablar sobre cierre de orejuela, enseñanzas de la técnica paso a paso. Marcio, un abraço, amigo. Um abraço, Daniel. Graças. Olá a todos. Gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora. Eu sou Márcio Montenegro, do Rio de Janeiro, e nos próximos 12 minutos eu vou compartilhar com vocês o fechamento do apêndice atrial esquerdo, o ensinamento da técnica passo a passo. Esse aqui é meu conflito de interesse, eu sou próctor da Abbott, para essa aula. E, falando especificamente do fechamento do apêndice atrial esquerdo, o procedimento efetivamente começa na punção transeptal. É lógico que antes é ideal que se faça a punção da veia femoral direita ou esquerda, preferencialmente a veia femoral direita, e toda a técnica de punção transeptal tem que ser utilizada, mas isso aqui é assunto para uma outra aula completa, né, só sobre punção transeptal. Então, essa aula aqui a gente vai começar a partir da punção transeptal, e é importante dizer que a punção transeptal, dependendo do procedimento que você vai fazer, ela tem um local ideal a ser realizado. O local ideal é aquele diametralmente oposto à estrutura que você vai querer trabalhar dentro do ato esquerdo. Então, levando-se em conta que o apêndice atrial esquerdo ele é uma estrutura localizada na região superior e anterior do apêndice atrial esquerdo, o ideal é que se faça a punção inferior e posterior. Então, nessa figura, que já é famosa, vocês conseguem ver aqui esse círculo verde, aqui é o local ideal da punção para quando se vai realizar o fechamento do apêndice atrial esquerdo, porque a punção posterior e inferior fica diametralmente oposta ao apêndice atrial esquerdo, que é anterior e superior. Aqui vocês veem a imagem da punção transeptal, da agulha transeptal, da agulha de Brock-en-Brock, atualmente a gente chama ela de BRK, né? E você pode utilizar um cateter transeptal, desde o Schwartz, que é mais reto, até um Mullins, que é mais curvo, né? Mas sempre com o dilatador na frente, para que a gente possa passar para a próxima etapa, após a punção, que é o posicionamento da guia Stiff dentro da veia pulmonar superior esquerda. Essa guia Stiff ela pode ser uma guia extra Stiff, não necessariamente uma guia super Stiff, para que leve para a gente passar para outra etapa. Mas o ideal é que essa guia esteja posicionada, como essa aqui, dentro da veia pulmonar superior esquerda. Notem que ela está fora da imagem do coração, né? Então ela está posicionada dentro da veia pulmonar superior esquerda, saindo na região inguinal direita, onde foi feita a punção previamente. Posicionada a guia lá, é feita a retirada do catéter transeptal, para que a gente possa entrar com o catéter delivery, né, com o catéter de entrega. E aí a gente tira um catéter que tem 7, 8 frentes, que é o catéter transeptal, e a gente entra com o catéter delivery, que varia para o tamanho da prótese. Ele pode ter 9, 10, 11 e até 13 frentes. Né? Então, para isso é importante que a guia, o segundo operador, faça um bom trilho para a guia. Notem que a guia está posicionada da veia femoral direita até dentro da veia pulmonar superior esquerda, e o catéter de entrega, quando ele entra aqui na região inguinal, aqui embaixo, né, na virilha, na região inguinal, é importante fazer um bom trilho para não quincar, né, e aí realmente põe tudo a perder, porque vai ser muito difícil subir. Então, é importante essa entrada do catéter inguinal nessa região. A segunda parte da transição do catéter de entrega é quando ele cruza o septo. Também tem que fazer um bom trilho, tem que ser firme, que ele cruze o septo, tem que retornar, e com firmeza e com cuidado, né, para que a gente posicione definitivamente o catéter de entrega dentro da cavidade atrial esquerda. O guia ainda está dentro da veia pulmonar superior esquerda.
Uma vez o catéter dentro da veia pulmonar esquerda, o que a gente tem que fazer agora é fazer o posicionamento do catéter de entrega dentro do apêndice atrial esquerdo e a retirada do dilatador. Então, a gente passa da veia pulmonar superior esquerda para dentro do apêndice atrial esquerdo, que está imediatamente abaixo. Então, é uma manobra muito simples de fazer, você recua um pouco e reposiciona o guia, e o guia dentro do apêndice atrial esquerdo, normalmente direcionado confirmado pelo ecocardiograma, a gente retira o dilatador, que ele é curtinho, né, no caso do apêndice atrial esquerdo, e posiciona o catéter de entrega dentro do apêndice atrial esquerdo. A partir de então é feita uma angiografia do apêndice atrial esquerdo para a gente escolher a projeção de trabalho, e essa projeção de trabalho, o ideal é aquela que você consiga enxergar bem, não só o ósseo, mas o colo do apêndice, que é essa parte inicial do apêndice, e a parte distal do apêndice, como nessa filmagem aqui, como nessa angiografia feita com esse pigtail centimetrado. É extremamente importante o acompanhamento ecocardiográfico, né, e os cortes ecocardiográficos recomendados são a 0, 45, 90 e mais de 100 graus, em torno de 135 graus, para que nós tenhamos imagens que consigam nos ajudar na definição do tamanho da prótese. Então, a gente observa aqui nessa imagem, uma imagem com o apêndice atrial esquerdo, a linha vermelha é o ósseo, a entrada do apêndice, essa seta ela aponta para a land zone, a zona de aterrissagem, e notem que esse círculo escuro, essa bolinha escura aqui, ela é, na verdade, artéria circunflexa. E nos dispositivos que não o Watchman, que a gente vai posicionar ao nível do colo, em que a zona de aterrissagem é ao nível do colo, a gente posiciona 1 centímetro para dentro, além da artéria circunflexa. A definição do tamanho da prótese é uma fase muito importante, ela é feita não só na angiografia, mas na ecocardiografia também, e a gente faz o sizing pode ser angiográfico ou ecocardiográfico, o sizing angiográfico a gente faz a medida do ósseo do colo, notem que o colo tem aqui nesse caso 22,4, então o size aqui de 10 a 20% acima do medido, fica em torno de uma prótese 24, 25 ou 26. Notem aqui pode ser feita a medida angiográfica, como é feita, é importante ver não só o ósseo, mas o colo do apêndice atrial esquerdo, que a gente possa partir efetivamente para a oclusão do apêndice atrial esquerdo. A oclusão do apêndice atrial esquerdo, a gente tem alguns dispositivos possíveis, desde a Watchman, que é uma prótese que trabalha mais com profundidade, né, e temos outras duas próteses, que é a prótese Lambre e a prótese ACP, geração antiga, e Amulet, que é a prótese atual, geração atual, que trabalha, na verdade, com uma zona de aterrissagem no colo do apêndice, não com profundidade, como a Watchman faz. Posicionado o catéter delivery dentro do apêndice atrial esquerdo, note que aqui eu faço um exame de testagem para saber se a prótese efetivamente está fixa do cabo liberador, né, para ela não soltar, né, quando eu expuser ela para fora do catéter de entrega. Isso já aconteceu comigo uma vez, a gente perde tudo, porque tem que voltar para o início do procedimento, funcionar novamente o CEP, para que se fixe bem a prótese. A mulete já vem montada, então é uma grande vantagem dessa nova geração desse dispositivo da Abbott. Uma vez implantado a prótese, é importante esse aspecto, né, esse aspecto aqui nesse quadro, principalmente à direita, a gente consegue ver muito bem esse aspecto de pneu amassado do lóbulo, né, a gente vê bem a haste separando o lóbulo do disco proximal e a concavidade do disco. Então, esse é um aspecto que se busca quando se implanta a prótese Amulet, né, da Abbott. Né? Então, é uma prótese que trabalha, você não pode ter um pneu cheio, nem pode ter o aspecto de morango, porque a prótese ou está pequena no primeiro caso, ou estaria grande no segundo caso. Então, aqui é um caso de ACP, aquele caso que eu mostrei para vocês, né, o apêndice atrial fibrilando, a prótese já posicionada. Note que a gente observa, nesse caso aqui, a prótese posicionada, né, a gente vê o aspecto de pneu amassado, vê bem a haste separando o lóbulo distal do disco proximal, né, com a concavidade. É importante a gente fazer as análises, é importante fazer uma checagem final, a análise ecocardiográfica. Esse controle final ecocardiográfico, o importante é a gente ver que, primeiro, que o apêndice atrial esquerdo está ocluído sem vazamento periprótese. Segundo, que está mantida a drenagem da veia pulmonar superior esquerda. Terceiro, que a válvula mitral está funcionando perfeitamente, não há compressão da artéria circunflexa. Confirmado essas quatro checagens feitas pela ecocardiografia, a gente parte para a liberação final. Né? Então, é muito importante que se faça isso tudo para que a gente não tenha
problemas pós-implante de prótese, drenagem da via pulmonar, principalmente comprometimento da mitral, né? Já vi alguns relatos de compressão de artérias circunflexas, eu particularmente nunca tive, mas sempre faço essa checagem, esse passo a passo final, antes da decisão pela liberação, e principalmente uma coisa que a gente não quer que fique, que é um vazamento, um leak, né, periprótese, para que o paciente tenha que sofrer uma nova intervenção. Então, aqui é feito um plug test, né, um plug test bem gentil, né, uma prótese robusta, né, e aí a gente roda o cabo liberador e libera o cabo liberador, né. Então, aqui a liberação final, nota que a prótese ficou bem firme, bem fixa, né, não ligue para esse pigtail aqui estava na aorta descendente, lógico, ele não está dentro do coração, ele está na parte anterior aqui, por isso que ele está aparecendo na filmagem. Aqui, o cheque final, angiográfico, na verdade, algumas pessoas fazem um cheque ecocardiográfico, né, a confirmação ecocardiográfica, de que o dispositivo está bem implantado, né, mas eu particularmente sempre gosto de ver essa imagem final, que a gente vê toda a cavidade atrial esquerda, ver a relação da prótese com a válvula mitral. Note que aqui na angiografia ela não está nem tão perto quanto a gente imagina pela ecocardiografia, e ver um dispositivo bem implantado, acomodado, e principalmente ocluindo totalmente o apêndice atrial esquerdo, que é o objetivo desse procedimento. Então, assim, para os dispositivos que trabalham com o implante no colo do apêndice atrial esquerdo, essa é a sequência, essa é uma sequência tranquila de fazer, e acredito que os senhores vão conseguir reproduzir na fase inicial, sempre com auxílio de alguém mais experiente, mas que depois vão conseguir realizar sozinho, e que isso aqui talvez seja a porta de entrada para intervenções dentro do apêndice atrial esquerdo, que cada vez mais vão ficar comuns entre nós, cardiologistas intervencionistas. E agradecer mais uma vez a comissão organizadora, e muchas gracias por su atención. Bueno, Marcio, muchas gracias. Alex, ¿tenemos alguna pregunta, comentario del público? Al momento no. Bueno. Si alguien quiere hacer consultas de acá de nosotros, creo que estaría bueno. Bárbaro. Está, ahí se nos pidió disculpas Juan Granada, tenía un paciente en la sala, mira todavía qué activo a esta hora. No sé, Leo, si vos querés hacer alguna pregunta. Bueno, yo agradezco a todos la participación. Marcio, excelente tu charla. Yo te hago una pregunta breve porque estamos realmente un poco pasados y tenemos otra sesión que nos está por pisar. Marcio, el cierre de auriculeta está siendo cada vez más, pero aún no es una práctica que ha ganado tanto terreno, me da esa impresión. ¿Por qué crees vos que no ha sucedido eso? ¿Es porque los pacientes no nos llegan por algún motivo especial? ¿Cuál es tu visión de eso? Entonces, gracias Leandro, gracias Daniel. Yo pienso que el problema es que la parte de la población que merece la cierre de la orejuela es pequeña. Yo pienso que cerca de 8 o 10% del paciente que está anticoagulado, porque, en mi opinión, son pacientes que tenían un sangrado. Entonces, nós tenemos una prótesis que es indicada para disminuir la embolización, pero se usa para el paciente que tenía el sangrado. Entonces, y otra razón es porque no se mejora el paciente en nada en la primera fase. O que hace para el paciente que se suspende la anticoagulación, y para la cabeza del paciente se piensa, pero yo no voy a mejorar mi disnea, yo no voy a mejorar mi falla cardíaca. Entonces, en fase inicial acá en Río nosotros tenemos alguna dificultad de indicación, pero ahora temos tido más indicaciones de cierre de orejuela. Mas yo pienso que es eso. Si consigues hacer la anticoagulación, tenía que hacer. Si tenía algún caso de sangrado con anticoagulación, esa es la indicación.
Eu penso que essa é a razão por la baja indicación. Excelente, opino igual. Daniel. Bueno, muchas gracias, sí, gracias Leandro, la verdad felicitaciones a Producar como siempre, que vos has sido un motor incansable para ellos y les agradezco a todos, de Mayra que está ahí desde Mayo Clinic, a Marcio, a Guillón, Gracias, todos muy agradecidos por estar acá y bueno, dejemos en un horario más o menos reciente. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Un placer, gracias. Saludos. Placer es nuestro.